Artículo 4. Definiciones. A efectos de la presente ley y de las normas que la desarrollen. 1. Se entenderá por el conjunto de actividades o medidas, adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 2. Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 3. Se considerarán como daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 4. Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. 5. Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 6. Se entenderá como equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 7. Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de LTRABJDORQUEDAN específicamente incluidas en esta definición. A. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. B. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. C. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente, que influyan en la generación de los riesgos mencionados. D. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 8. Se entenderá por equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IF de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realización del trabajo. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de LOS trabajadores establecidas en esta ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales. A. Evitar los riesgos. B. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. C. Combatir los riesgos en su origen. D. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. E. Tener en cuenta la evolución de la técnica. F. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. G. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. H. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el trabajo. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever LAS distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 2. Derechos de los empleados públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. Artículo 14 y 15 de la Ley 7 del 2007 de 12 de abril del EBEP. Artículo 14. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. A. A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. B. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. C. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. D. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. E. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. Derechos individuales. F. A la defensa jurídica y protección de la administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. G. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. H. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. I. A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. J. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
K. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. L. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. M. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. N. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. O. A las prestaciones de la seguridad social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. P. A la libre asociación profesional. Q. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva. A. A la libertad sindical. B. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. C. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. D. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. E. Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este estatuto. 3. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Principios generales, negociación colectiva y participación del personal laboral. Art. 31 y 32 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del EBEP. Artículo 31. Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la administración pública. 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las administraciones públicas y sus empleados públicos o los representantes de estos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las administraciones públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España. Artículo 32. Negociación colectiva. Representación y participación del personal laboral. La negociación colectiva. Representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral. Se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo, que expresamente les son de aplicación. 4. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del EBEP. Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los Empleados Públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Artículo 53. Principios éticos. 1.
Los empleados PVLICOS respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Artículo 54. Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. 5.
Descripción de puestos tipo según el artículo 18 del vigente convenio colectivo. Actualizado al EBEP. 1. Jefatura de servicio. Puestos de mando cuya competencia comprende funciones de estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las que capacita específicamente un título superior. Tiene la responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control de trabajo de las distintas unidades administrativas integradas en el servicio. Para desempeñar una jefatura de servicio se requiere pertenecer al grupo A1. 2. Adjuntía de la jefatura de servicio. Puesto de trabajo al que compete la colaboración, suplencia y sustitución del jefe de servicio, teniendo a su vez la jefatura de una sección. Depende de la jefatura de servicio en la que está integrada y ante la que es responsable. Para desempeñar una adjuntía de jefatura de servicio se requiere pertenecer a los grupos A1 o A2. 3. Jefatura de sección. Puesto de mando que depende directamente de la jefatura de servicio, ante la que es responsable, y cuya competencia comprende, dentro del sector o grupo de funciones en que se divida el servicio y siguiendo las directrices que éste le marque, funciones de estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las que capacita específicamente un título universitario. Es responsable, dentro de las funciones que le están encomendadas, de la decisión, dirección, ejecución y control del trabajo de las distintas unidades. Puesto de trabajo encargado de colaborar, suplir y sustituir al jefe de sección, titular a su vez de un negociado. Para desempeñar una adjuntía de jefatura de sección se requiere pertenecer a los grupos A1, A2 o C1. 4. Adjuntía de la jefatura de sección. Puesto de trabajo responsable de la ejecución, instrucción y coordinación de los diferentes trabajos de la unidad administrativa. El titular realiza trabajos de mayor dificultad que los supervisados. Para desempeñar una jefatura de negociado se requiere pertenecer a los grupos A1, A2 o C1. 5. Jefatura de negociado. Puesto de trabajo que, además de realizar las mismas tareas de los trabajadores a él subordinados, ejerce la supervisión y control de la tarea ejecutada por estos. Para desempeñar una jefatura de grupo se requiere pertenecer a los grupos C1 o C2. 6. Jefatura de grupo. Puesto de trabajo que, además de realizar las mismas tareas de los trabajadores a él subordinados, ejerce la supervisión y control de la tarea ejecutada por estos. Para desempeñar una jefatura de grupo se requiere pertenecer a los grupos C1 o C2. 7. Técnico superior. Los trabajadores que estando en posesión del correspondiente título de licenciado, arquitecto o ingeniero, desempeñan un puesto de trabajo acorde con la profesión de técnico superior. 8. Técnico medio. Los trabajadores que estando en posesión del correspondiente título de diplomado universitario, arquitecto, técnico o ingeniero técnico o equivalente y barra o perteneciendo al grupo A2, desempeñan un puesto de trabajo acorde con la profesión de técnico medio. 9. Jefe administrativo. Puesto de trabajo responsable de la ejecución, instrucción y coordinación de los diferentes trabajos de la unidad administrativa. El titular realizará trabajos de mayor dificultad que los supervisados. 10. Jefe auxiliar. Los trabajadores que estando en la posesión del correspondiente título de bachiller superior, BUP FP segundo grado y barra o perteneciendo al grupo C1, desarrollan funciones burocráticas, administrativas y barra o contables de mayor responsabilidad o más delicadas, asumiendo la dirección del trabajo de otros empleados administrativos inferiores. 11. Oficial administrativo. Los trabajadores que estando en posesión del correspondiente título de bachiller superior, BUP FP segundo grado y barra o perteneciendo al grupo C1, desarrollan funciones burocráticas, administrativas y barra o contables de mayor responsabilidad o más delicadas. 12. Auxiliar administrativo. Los trabajadores que estando en posesión del correspondiente título de FP primer grado o graduado escolar desempeñan funciones administrativas y burocráticas simples bajo la dirección de su inmediato superior. 13. Regente de imprenta. El trabajador que estando en posesión de la titulación de bachiller superior, BUP o FP segundo grado, que dirige, controla, distribuye y se responsabiliza de los trabajos que se desarrollan en la imprenta municipal. 14. Jefe obrero. Los trabajadores que perteneciendo al grupo C1 desarrollan trabajos acordes con su categoría y distribuyen, coordinan y controlan a un grupo de trabajadores de niveles inferiores. Podrá desempeñar, siempre por delegación, funciones que le atribuya el jefe de la unidad al que esté adscrito, de acuerdo con la RPT. 15.
Capataz. Los trabajadores que perteneciendo al Grupo C1 desarrollan trabajos acordes con su categoría y distribuyen, coordinan y controlan a un grupo de trabajadores de niveles inferiores. 16. Maestro. Los trabajadores que estando en posesión de la titulación o habiendo demostrado conocimiento a nivel de formación profesional de primer grado o graduado escolar, desarrollan trabajos con total dominio de su oficio respectivo, realizan los trabajos para los que se requiere mayor esmero y delicadeza, con el suficiente grado de perfección y calidad. Podrá tener a su cargo a trabajadores de inferior nivel. 17. Inspector. Los trabajadores que perteneciendo al Grupo C2 supervisan, inspeccionan y controlan los trabajos o actividades realizados en el ámbito de su servicio. Inferior nivel. 18. Oficial de primera. Los trabajadores que perteneciendo al Grupo C2 desarrollan y ejecutan los correspondientes trabajos de un oficio determinado, con la suficiente corrección y eficacia, sin llegar a la especialización requerida para los trabajos perfectos. Podrá tener a su cargo a trabajadores de inferior nivel. 19. Ayudante. Los trabajadores que, perteneciendo al grupo agrupación profesional, tienen la suficiente capacitación profesional o experiencia laboral para colaborar con los oficiales de primera o los maestros en los trabajos que se les encarguen, ejecutando aquellos de menor especialización. Desarrollan, con independencia del oficial de primera o del inspector, las funciones para las que su oficio o profesión les capaciten. 20. Peón. Los trabajadores que estando en posesión del certificado de escolaridad, realizan funciones básicas, simples y sencillas, auxiliando en su tarea el trabajo de los oficiales de primera o de ayudante y siempre bajo la supervisión de estos. 6. El Ayuntamiento de Sevilla. Los niveles esenciales de la organización municipal. Ámbito competencial. Los distritos municipales. A tenor de lo dispuesto en el artículo 137 de la vigente Constitución española, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 140 de la misma Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. El excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla se organiza y funciona a través de los siguientes órganos. El Pleno. El Pleno está formado en Sevilla por el alcalde y 32 concejales, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. Entre sus funciones se encuentran el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, la votación de la moción de censura al alcalde y de la cuestión de confianza, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal, la aprobación de los presupuestos, la división del municipio en distritos y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos. La presidencia del Pleno corresponde al alcalde, quien podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno. En el Ayuntamiento de Sevilla, la presidencia del Pleno la ostenta la primera teniente de alcalde, quien convoca y preside sus sesiones, las cuales se celebran en la sede de la corporación sita en Plaza Nueva. 1. Las sesiones del Pleno pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán como mínimo una vez al mes y las extraordinarias, cuando así lo decida el presidente, o lo solicite al menos la cuarta parte del número legal de los miembros de la corporación. Todas ellas han de convocarse al menos con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo haya sido con carácter urgente. La Junta de Portavoces es un órgano consultivo, constituida por la presidenta del Pleno, que será su presidente, y por los distintos portavoces de los grupos municipales. El Pleno dispone de comisiones, a las que le corresponde el estudio, informe y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a las decisiones del Pleno, el seguimiento de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno. Con carácter general, las sesiones del Pleno son públicas.
Su régimen jurídico es el establecido en el título 10 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. En lo no previsto en la ley, y siempre que no se oponga, CONTRADIG o RSULT incompatible con ella, se aplicará lo establecido en el reglamento orgánico vigente y en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. El alcalde. 1. El alcalde ostenta la máxima representación del municipio. 2. El alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno. 3. El alcalde tendrá el tratamiento de excelencia. 4. En particular, corresponde al alcalde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Representar al ayuntamiento. B. Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política. Y que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno local. C. Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. D. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno local y decidir los empates con voto de calidad. E. Nombrar y cesar a los tenientes de alcalde y a los presidentes de los distritos. F. Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del ayuntamiento. G. Dictar bandos, decretos e instrucciones. H. Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno. I. Ejercer la superior dirección del personal a el servicio de la administración municipal. J. La jefatura de la policía municipal. K. Establecer la organización y estructura de la administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno, en materia de organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo C, del apartado 1 del artículo 123 de la Ley 57/2003. L. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. M. Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. N. La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia. Ñ. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales. 5. El alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, con excepción de las señaladas en los párrafos B, E, H y J, así como la de convocar y presidir la Junta de Gobierno local, decidir los empates con voto de calidad y la de dictar bandos. Las atribuciones previstas en los párrafos C y K solo serán delegables en la Junta de Gobierno local. Los tenientes de alcalde. 1. El alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local a los tenientes de alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 2. Los tenientes de alcalde tendrán el tratamiento de Ilustrísima la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla. La Junta de Gobierno local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a este corresponde y ejerce las funciones que se señalan en el art. 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, entre las que se encuentra aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamento, del proyecto de presupuesto, de proyectos de ordenación urbanística, aprobar las relaciones de puestos de trabajo, oferta de empleo público. La Junta de Gobierno local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. Corresponde al alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno local, cuyo número no podrá exceder de 1/3 del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde. El alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere 1/3 de sus miembros, excluido el alcalde. Las deliberaciones de la Junta del Gobierno local son secretas. Miembros de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla. El alcalde, los 8 tenientes de alcalde y 3 concejales. Órganos superiores y directivos. 1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes:
A. Órganos superiores. A. El alcalde. B. Los miembros de la Junta de Gobierno local. B. Órganos directivos. A. Los coordinadores generales de cada área o concejalía. B. Los directores generales u órganos SIMILRs que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. C. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma. D. El titular de la asesoría jurídica. E. El secretario general del Pleno. F. ELINTRVNTORGNRAL municipal. G. En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo B, de la Ley 57/2003. Los distritos. 1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123 de la Ley 57/2003, así como determinar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto. 3. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal. Directorio de distritos. Bellavista, La Palmera, C/Asencio y Toledo, 6. Casco Antiguo. Calle Crédito, 11. Cerro Amate. Calle Puerto de Oncala. Distrito Norte. Calle Corral de los Olmos, sin número. Este Alcosa Torreblanca. Calle Cueva de Menga, sin número. Los Remedios. Abda República Argentina, 25. Macarena. Calle Manuel Villalobos, sin número. Nervión. Avenida Cruz del Campo, 36. San Pablo, Santa Justa. Calle Jerusalén, sin número. Sur. Calle Jorge Guillén, sin número. Triana. Calle San Jacinto, 33. Nota. Resolución del señor alcalde número 675 de 26 de abril de 2010, relativa a la designación de presidentes, en las juntas municipales de los distritos Triana y Macarena, previa segregación del distrito Triana, así como al inicio de las gestiones necesarias, para la creación de un nuevo distrito municipal en la isla de la Cartuja. Iniciar las gestiones administrativas necesarias, por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, para la creación de un nuevo distrito municipal denominado Isla de la Cartuja,